Ahora vamos a crear la rodilla y para eso seleccionamos estos cuatro planos y le ponemos un inset. Hacemos crecer un poco el inset. Ahí está bien. Luego acomodamos los vértices, siempre dando la forma octogonal. Luego en left también vamos a acomodar. Vamos a sacar un poquito estos planos. Ahí, para dar esa protuberancia. Ahora lo que tenemos que hacer pues es crear los cortes de la parte de atrás para que se realice bien el pliegue que tiene la pierna pues cuando se dobla, ¿no? Como se va a doblar ahí, justo en esa parte necesito tener más segmentos. Para eso vamos a utilizar Edge, vamos a seleccionar todos los edges que corresponden a esa parte trasera de la rodilla donde se va a doblar la pierna. Entonces ahí tengo 5 edges seleccionados y le vamos a dar un connect. Y bueno, con un segmento y en la parte pues del slide le ponemos 0, 1, ¿no? Para que esté en el medio. Y luego lo que tenemos que hacer pues es librarnos de este pentágono que tenemos acá. Y para eso vamos a seleccionar estos 4 edges y los vamos a sacar. Y ahí está. Y luego con vértices activado en 1, vamos a unir estos vértices de acá con Connect. Clic derecho, Connect. Y luego quitamos este edge del medio. Y ahí tenemos 4, ¿no? 4 lados. Los vértices lo unimos con Connect y este acá también lo unimos con Connect. Y luego quitamos este edge. Y luego, bueno, hay que hundir un poquito acá para dar la forma. Y así vamos dándole la forma pues, con vértices, con edges. Y eso lo hacemos mejor pues en left, ¿no? Ahí en left vamos acomodando. Y está. Ahora para trabajar el codo. En back seleccionamos con 4. Luego le aplicamos pues un inset, ¿no? Y bueno, de ahí acomodamos con R. Lo hacemos un poco más pequeño el plano, no lo hacemos tan rectangular, sino tratando de darle la forma cuadrada. Luego en top tenemos que jalar un poco también. En top vamos a trabajar más el brazo. El brazo más lo vamos a trabajar en front y en top. Luego acomodamos los vértices, siempre dándole la forma octogonal, porque si yo quiero que esto se vea circular de alguna manera, entonces tengo que disponer las líneas rectas que tengo acá pues de una manera octogonal, ¿no? Los edges, ¿no? A través de pues el manejo de los vértices, ¿no? Ahora, por ejemplo aquí puede pasar esto que se me pueden hacer como picos, ¿no? Al mover los vértices. Para eso vamos a cambiar a Edge al modo Constraints en Edge, que nos va a permitir utilizar nuestros vértices y que estos vértices se muevan, se deslicen dentro del edge, de la línea, ¿no? De tal manera los vértices no se van a hundir ni van a formar picos, pues se están moviendo solamente en la malla, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo muevo en X, Y o Z, los vértices siempre se deslizan dentro del edge. Y ahora, por ejemplo, si queremos sacar estos 4 planos, ¿no? Por ejemplo, ahí los saco. No los puedo sacar porque estos 4 planos también están siguiendo el edge, ¿no? Entonces no pueden salir de la malla. Entonces en ese caso cambiamos a none y ahí sí podríamos pues sacarlos. Ahora lo que vamos a hacer son los pliegues del codo y esta parte de acá es exactamente igual a lo que habíamos hecho en la rodilla.
Ahí está, unimos los vértices con Connect. Y para quitar estos edges de acá, los seleccionamos y apretamos Remove. Luego, estos edges de acá los metemos. Luego, a estos vértices de acá le damos la forma. Y bueno, seguimos acomodando. Por ejemplo, acá seleccionando todos estos edges con Alt L, puedo meter un poquito más. Y ahora vamos a hacer la parte de los abdominales. Para hacer los abdominales vamos a acomodar la malla de esta forma, dando sentido a lo que son los abdominales y a lo que es en este caso definir un poquito la forma también de la costilla de la parte de arriba. A todos estos vértices los subimos. Ahora este vértice de acá tiene su gemelo que es este vértice de acá. Entonces yo podría alinear ahí está. No es necesario que todos los vértices siempre estén alineados, pues en el caso del cuerpo el pecho es diferente a la espalda. Ahora seguimos acomodando. Acá bajamos, damos la forma del abdominal, de repente esto lo hundo un poquito más. Y lo que vamos a hacer acá es darle un inset. ¿No? Le vamos a dar clic derecho, inset. Y ahí tendría ya la forma del abdominal. Ahora en la vista left lo sacamos hacia adelante. Y luego acomodamos los vértices, ¿no? Para que no esté tan salido, sino esté como formando una pequeña curva. No sea un paso tan exagerado. Ahora, vamos a trabajar lo que es el pecho. Y para trabajar el pecho vamos a seleccionar estos planos y le vamos a dar un inset. Inset. Y lo sacamos un poco hacia adelante. Luego acomodamos los vértices dando la forma del pecho. Los vértices deben ser un poquito más metidos. Y luego aplicamos nuevamente el inset. Aceptar. Y ahí estaría nuevamente el inset. Luego en modo vértices vamos a cambiar a modo edge. Eso es importante para comenzar a trabajar y de esta manera que no se me distorsione el modelado. Entonces vamos dando forma al músculo. En este caso es un poco en diagonal. Y por ahí ya vendría dando la forma. Ahora vamos a crear un corte acá para tener más vértices que modificar y ponemos en 0, en slide en 0 para que el corte se vaya al medio. Ahora sí, seguimos acomodando. Y luego seleccionamos estos planos, clic derecho y le damos un inset. Vértices, acomodamos, siempre dando forma. Para que no quede tan cuadrado. Luego seleccionamos los vértices, nos vamos a modo None para poder sacar estos vértices y lo vamos jalando y luego vamos a aplicar un Arms Tool para poder verlo ya de una manera más orgánica. Y por ejemplo acá veo que mi rodilla necesita arreglar, entonces aprieto 1 y en Arms Tool puedo también modificar en el nivel 1 que es vértices. Y vamos dándole la forma octogonal. Entonces así va a quedar mejor la rodilla.
Y es importante pues haber pasado al nivel Edge, ¿no? En Constraints Edge para que no se me deforme la silueta. Entonces vemos ahí quedó la rodilla. Si de repente yo quiero jalar esto, tengo que pasar a None, al nivel Constraints None. Vemos ahí que queda mejor. Ahora para trabajar el pecho, vamos a seguir en vértices y vamos a seleccionar estos vértices de acá. Y en Left los jalamos hacia adelante. Lo mismo hacemos con esta fila de vértices de la parte inferior del pecho, de tal manera que le damos mayor protuberancia. Y ahí se define mejor la forma. Y ahora vamos a trabajar lo que es el bíceps. Para trabajar el bíceps vamos a activar 4 Polygon. Vamos a seleccionar estos planos y le vamos a dar un inset. Tenemos el inset. Luego tenemos que acomodar los vértices siempre en nivel Constraints Edge. Vamos dando la forma. Siempre tratando pues de curvar un poco, ya que si no quedaría demasiado cuadrado, demasiado recto. Y ahí tendríamos, le damos un Arms Tool para verlo, apretamos F4 para ver la malla y vemos que está todavía un poco plano, entonces hay que sacar estos vértices. En Constraints vuelvo a None para poder jalar hacia adelante y ahí tendríamos mejor, pero aún así tenemos que darle un poquito más la forma curva a los extremos. Y para eso pasamos nuevamente a Edge y en Edge vamos jalando esta parte de acá para darle un poco más de curva. Y ahí tenemos que jalar también, en este caso voy a mover este vértice de acá, y estaríamos curvando más la forma, ¿no? Y ahí quedaría mucho mejor. Luego vamos a trabajar lo que es el hombro. Entonces para eso en Polygon seleccionamos los planos, en donde vamos a trabajar el hombro y vamos a darle un inset. Le doy inset. Y luego con vértices acomodamos para darle un poco más de curva a estos planos, que están muy rectos. Y siempre pues en modo Edge, ¿no? En modo Constraints Edge. Vamos dándole la forma. Por acá. Y así quedaría mejor. Luego en None vamos a mover este vértice, ¿no? En el modo Constraint None para que se pueda mover. Y vamos a jalar estos vértices de acá hacia adentro para poder darle la forma, ¿verdad? Ahora, ahí estos vértices se han quedado afuera, entonces en Edge los muevo, los jalo un poquito. Ahí estaría mejor. Siempre es bueno pues girar en perspectiva, no solamente trabajar en front y left, ¿no? Y ahí estaría. Ahora sin duda pues lo que falta es jalar un poco, entonces lo vamos a sacar y en modo None, de nuevo en Constraints None para que pueda jalar. Y ahí está. Ahora a estos vértices de acá también los jalamos uno por uno. Y en el nivel front, podemos estar en la vista front, en la vista perspectiva. Lo aconsejable siempre pues es con vértices trabajar en 2 dimensiones, pero también lo podemos hacer en la vista perspectiva con mucho cuidado. Luego acá el codo, vamos a darle un poco la forma octogonal. Para que pueda definirse mejor. Y por ahí iría quedando pues la forma del codo. Ahora vamos a trabajar la parte del cuello. Para eso seguimos en vértices.
pero ya sin el NURBS Tool, y vamos dándole la forma. Ahora, si yo quiero meter este vértice, ahorita no puedo porque estoy en Constraints Edge. Vamos a pasar a Constraints None. Y ahora sí podemos mover el vértice. Vemos que por ahí pues ya tenemos un poco la forma curva de lo que sería la parte donde va a salir el cuello. Y vamos a seleccionar con Edge justo los edges pues que están al borde. Y vamos a utilizar Shift R para comenzar a jalar planos. Shift R. Shift R jalo planos, en Top acomodo, en Left los levanto y puedo apretar un Alt X. Luego con R acomodamos nuevamente, nivelamos la forma, acomodamos. Ahorita estamos acomodando en Left y luego en Front. Acá en Front tenemos que jalar un poco más. Subimos, bueno, siempre teniendo en cuenta pues nuestro model sheet. Luego seleccionamos un Edge, apretamos Alt R, clic derecho y le damos un Connect. Un Connect para crear este corte que me va a servir para definir estas partes pues de los hombros que necesito pues digamos acomodar mejor la forma, entonces necesito más segmentos. Luego acomodamos los edges y por ejemplo acá vamos a ir a vértices y con estos nuevos segmentos pues yo voy a acomodar mejor la forma. Y ahí tendríamos ya mejor la forma del cuello de nuestro personaje. Ahora estos vértices los metemos un poquito y este vértice de acá también, para ir dando mejor el sentido del cuello. Y luego en la vista top vamos dando la forma un poco más curvada al cuello. Y por ejemplo acá la manzana de Adán si la dejamos salida. Y bueno, seguimos acomodando acá los vértices. En front vamos dándole un poco el sentido del músculo. Y luego en Arms Tool podemos ver que ya quedaría pues la forma del cuello. Ahora vamos a trabajar lo que es la espalda. Para eso me voy a la vista Back View. Y desactivamos el Arms Tool y con vértices vamos dando forma a los músculos de esta parte del cuerpo. Movemos los vértices. Y bueno, siempre es importante trabajar en el modo Constraints Edge, de tal manera que no se deformaría el modelado. Movemos. Esta parte tenemos que juntarla un poco más, ya que esta parte es la que va a definir la columna. La juntamos más todavía. Vamos a mover estos vértices un poco hacia arriba para definir mejor la parte del omóplato. Bueno, vamos a seleccionar los polígonos y vamos pues a aplicarle un inset. Inset. Y en modo None lo jalamos hacia adelante. Vamos a jalar estos dos planitos de acá. Y luego con Edges seleccionamos estos Edges y los hundimos un poquito. Y en vértices acomodamos. Luego en la vista front vamos a seleccionar a los vértices centrales extremos con un marco de selección y la idea aquí es alinearlos, pero siempre tenemos que girar
para ver pues si hemos seleccionado solamente los vértices centrales extremos. En este caso hay un vértice que no es central, este de acá. Lo deseleccionamos apretando Alt y luego con R alineamos todos estos vértices ahí, y luego jalamos estos vértices para que se acomoden a la forma del model sheet. Una vez que tenemos eso, nos vamos al panel Hierarchy y en el panel Hierarchy apretamos Affect Pivot Only y movemos el pivote, el gizmo, al centro del modelado. Desactivamos Affect Pivot Only y nos vamos al panel Modify y buscamos el modificador Symmetry, lo aplicamos y le ponemos el modificador también Mesh Smooth. Luego clic derecho Isolate Selection para ver solamente nuestro modelado y no ver el model sheet. Y vemos ahí pues que está nuestro personaje, pero tenemos un poco de problemas en la parte del tórax. En las otras partes de los músculos como en la espalda, los hombros está bien. Solo tenemos problemas acá. Entonces desactivamos el Symmetry y el Mesh Smooth dando clic en los foquitos. Y luego vamos a Editable Poly, nivel 1, vértices y comenzamos a acomodar. Dándole la forma, un poco vamos a adelgazar ahí los abdominales. En cuanto a esta parte de acá del tórax, tenemos que bajar un poco el tórax para dar un poco la forma curvada que tiene. Luego en Left podemos sacar un poco los vértices para hacerlo un poco más protuberante esta parte del tórax. Bajamos. Y bueno, todo es cuestión siempre de acomodar los vértices. Esto acá todavía lo adelgazamos un poquito más. Por acá. Luego aplico el Symmetry y el Mesh Smooth. Quito el F4 para poder ver sin la malla. Vemos que ahí está mejor nuestro modelado.